Buenas noches y bienvenidos a la segunda entrega de Leyendas Urbanas. En esta ocasión les traigo 3 historias reales, las cuales serán relatadas por 2 de mis esclavos y la tercera por quien les habla. La primera lleva por título Blind Maiden, la cual será relatada por Edgardo. Adelante, veremos qué tal lo haces. Gracias maestro, no se decepcionará de mí, se lo prometo. Jajaja, me salió bien la tortura, lo tengo dominado, me faltan los otros 4 y listo. Por favor, comienza la leyenda. Simiano, gracias por la oportunidad. La historia dice así. La leyenda de Blind Maiden es una muestra de las capacidades del horror para expandir sus tentáculos y seguir generando leyendas urbanas incluso en nuestros días. Nacida en el ámbito de la era digital, esta leyenda cuenta con multitud de personas que afirman haberla vivido. Pero, ¿en qué consiste? Se dice que existe un sitio llamado www.blindmaiden.com. Blind Maiden significa doncella ciega, un sitio en el que solo puedes ingresar si cumples con los siguientes requisitos. 1. Debes estar completamente solo. 2. Deben ser las 12 de la noche en punto y no debe haber luna. Y 3. Las luces de tu casa deben estar apagadas. Según he averiguado, existirían también otros requisitos adicionales que no todos han oído de la leyenda conocen. 4. No deben haber artículos religiosos, crucifijos, estatuillas, rosarios, cerca. 5. Debe ser un jueves 23, sea del mes que sea. 6. Otras personas dicen que el sitio no es www.blindmaiden.com sino www.blindmadeline.com. Quienes han entrado cuentan que lo que primero aparece es un enorme flujo de imágenes perturbadoras, imágenes que en algunos casos son tan horrendas y fuera de lo habitual que, según afirman los testigos, es imposible describirlas con palabras. Pero lo más preocupante, aunque no sea lo visualmente más insoportable, es el archivo de víctimas. Una serie de personas sin ojos que aparecen arrastrándose en catacumbas, en cámaras de torturas, incluso en lugares llenos de sombras que se cruzan fugazmente y emiten espantosos alaridos y dicen que después de aquello surge esta pregunta. ¿Te gustaría participar en una experiencia de horror absoluto? Si osas acceder observarás atónito y congelado por el espanto como una macabra silueta se mueve por tu propia casa. Primero en los lugares más distantes de aquel en el que estás. Luego, progresivamente, irás viendo cómo el espectro se acerca hacia tu habitación. Una vez que entres estarás perdido, pues te verás a ti mismo de espaldas en el monitor e irás sintiendo cada vez más la cercanía de aquel espíritu maldito, hasta que la situación se vuelva insoportable y tú gires para ver qué hay detrás de ti. Será entonces el final de tu vida, aunque en un principio no la parezca, ya que lo que primero verás será el fantasma de una hermosa mujer ciega. Mas luego, cuando se te acerque lo suficiente, su rostro se transformará de forma espantosa. Su mandíbula se alargará y mostrará hileras de filosos colmillos ensangrentados, sus ojos primeramente blanquecinos se transformarán en 2 fosas vacías y oscuras, su nariz respingada desaparecerá para dejar su lugar a 2 pequeños hoyos. Y sus manos se llenarán de largas garras e irán directo hacia ti para arrancarte los ojos, para condenarte a ser otro ciego atormentado en el archivo de víctimas, otro curioso que murió sin dejar más rastro que su imagen en el escurridizo registro digital de los asesinados por la dama ciega. Y bueno, ¿qué dicen? ¿Se atreven a probarlo? Ya saben, nada de luces encendidas, hacerlo acompañado o crucifijos en la pared. Muy bien, a ver quién se anima. Para aquellos que sean tan idiotas de intentarlo, les dejo los links en la descripción. La segunda leyenda se titula El Pozo de las Cadenas, la cual será relatada por mi esclava Marisol. Adelante, a ver qué tal. Te sorprenderás de esta historia, te lo aseguro. Otra que obedece, me están saliendo bien las cosas parece. Nada de obedece, yo no soy estúpida, pedazo de hueso mal roído. Bueno, parece que no me salió con esta. ¿Me dejarás contar la historia, imbécil? Bueno, la leyenda titulada El Pozo de las Cadenas dice así. En el pueblo de Tecate, ubicado al final de la Rumorosa, se cuenta que en tiempos de la Revolución Mexicana, alrededor de 1910, vivía un matrimonio de personas muy pacíficas y trabajadoras. Eran una pareja sin hijos. El señor se encargaba del cultivo de las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. En aquella época no había mucha gente en los alrededores y los caminos eran simples brechas secas marcadas sobre el árido paisaje, vetas polvorientas por las que a veces pasaban los caballos levantando polvaredas con su andar. Un día aparecieron unos hombres que llevaban varias horas caminando bajo el sol ardiente.
Extenuados y sedientos de tanto andar bajo el calor, vieron que el señor que trabajaba en sus cultivos era la única persona que tenían cerca y, en consecuencia, se le acercaron. «Buenas tardes», saludaron. «Buenas tardes», respondió el señor, dejando su labor y ventilándose con el sombrero. «¿Cómo así por acá? Muy poca gente viene por aquí». «El deseo de encontrar buena fortuna nos trae», respondió uno de los hombres. «Vamos a Tijuana, acabamos de cruzar la Rumorosa», dijo el otro. «Pues aún les queda mucho camino, Tijuana está bien lejos». «Sí, y eso que con lo que hemos andado ya nos morimos de sed, ¿no tendrá un poco de agua que nos regale?», preguntó uno de los extraños. «Chingallos, me acabo de tomar el último trago. Pero ándale, no se preocupen que mi casa está cerca y tengo un pozo. A menos que tengan prisa», respondió el campesino. «¿Prisa? Prisa pero por beber agua, compadre», dijo uno de los hombres, y luego todos siguieron al señor para saciar su sed. El hombre, que casi nunca veía a alguien pasar por el lugar, se emocionaba cada vez que venían visitantes e intentaba aprovechar la ocasión para enterarse de chismes y noticias. Se apresuró entonces por levantar sus aparejos y luego condujo a los hombres hasta su casa. Allí su esposa los recibió y ellos la saludaron quitándose el sombrero. Una vez hubieron entrado, los hombres bebieron toda el agua que pudieron, comieron como náufragos y conversaron larga y amenamente. Entretanto, la tarde ya estaba por irse y el atardecer, en su avance, iba incendiando el cielo para después dar paso a los coyotes con sus aullidos de veneración ante el ascenso de la luna. Los hombres sin embargo no dieron muestras de marcharse, de hecho se veía que querían prolongar las conversaciones con el ánimo de quedarse. Viendo eso, el hombre y su esposa les hicieron un catre con ramas de paja para que puedan dormir. Pasadas las horas un grito rasgó el silencio de la madrugada, un grito que a lo lejos retumbaba como delatando la proximidad de la muerte en las inmediaciones y nadie supo nunca qué ocurrió. Se cuenta no obstante que los extraños pertenecían a una banda de sangrientos delincuentes, de hombres deshumanizados que disfrutaban con el sufrimiento de todas aquellas víctimas que les oponían un mínimo de resistencia. Cuentan pues que intentaron robarle y que el hombre intentó presentar resistencia, quizá más de la cuenta porque la crueldad con que lo liquidaron aún se recuerda entre los habitantes de la zona. Lo amarraron con cadenas, le quitaron los ojos, lo echaron al pozo y luego arrojaron piedras al pozo para cubrir su cuerpo ahogado. De su esposa y de los asaltantes nunca se supo nada. Tal es al menos la versión que se tiene sobre su muerte, versión de la que muchos no dudan, sobre todo quienes cuentan que hay noches en que cerca del pozo se oyen ruidos de cadenas, gemidos de llanto e incluso escalofriantes alaridos de desesperación. Dicen que pena en busca de su esposa desaparecida y de los malditos que la asesinaron, dicen que por las mañanas se pueden ver con claridad las huellas de sus pies encadenados, que a veces se escucha como si lanzaran piedras al agua del pozo a pesar de que no hay nadie cerca que las lance e incluso, hay quienes aseguran que, cuando han pasado cerca del pozo en la madrugada, han escuchado burbujas, tal y como si alguien o algo en el interior del agua las estuviera produciendo. Los pocos que se han atrevido a mirar cuentan haber visto un rostro grande, de un espectral azul blanquecino, gritando con los ojos inundados de angustia, y ascendiendo como para querer contactar con el asustado visitante. Nada mal, la siguiente historia la relato yo. Les voy a enseñar a estos esclavos míos a relatar buenas leyendas, ya verán. Bueno, esta leyenda lleva por título La puerta del baño, y dice así. Cuenta la leyenda que hace muchos años, el conserje del colegio San Blas, en una revisión rutinaria de las instalaciones de la escuela, encontró el cadáver de la señora de la limpieza tirado en el baño en un gran charco de sangre. Tenía la ropa llena de rasgaduras y heridas y le faltaban trozos en la cara como si hubieran sido arrancados a mordiscos. Aterrado, llamó a la policía y estos se llevaron el cadáver, al parecer había muerto tras varias horas de crueles torturas. Nunca se descubrió al culpable y la memoria de lo sucedido fue pasando de generación en generación de estudiantes, que contaban la historia entre burlas y sin darle la mayor importancia.
Actualmente se dice que, si te encierras a solas en el baño, puedes sentir como la mujer toca la puerta y si cometes el error de abrirle, su espíritu atormentado entrará y te torturará del mismo modo que lo hicieron con ella. Pedro y sus amigos siempre habían creído que la leyenda era una chorrada, y se burlaban de uno de sus amigos que insistía en que él una vez estuvo solo en el baño y le tocaron la puerta. Hasta que hace unos días se celebró en el colegio la fiesta de fin de curso. Pedro estaba hablando con un amigo y le dijo que le esperara un rato mientras iba al baño. Curiosamente no había nadie cerca, algo poco habitual porque el colegio estaba lleno de gente por la fiesta, y fue allí donde se acordó de la leyenda. Haciéndose el gallito con la valentía del que se ha tomado alguna copa de más, decidió ponerle el seguro a la puerta para comprobar si la historia de fantasmas era cierta. Pretendía burlarse de los demás por un miedo infantil que él consideraba de cobardes. Una vez hubo cerrado la puerta del baño se acercó al inodoro y, como queriendo rematar el asunto, cerró también la puerta del pequeño cuartillo en que tenía que hacer sus necesidades. De pronto escuchó unos golpes secos en la puerta y a pesar de su supuesta valentía se asustó tanto que fue como si una mano helada le apretase el estómago. Con la voz entrecortada preguntó: ¿Quién es? Tratando de que no se sintiera el miedo en su voz. Ya algo repuesto pero aún con miedo volvió a preguntar: ¿Quién es? Nadie le respondía, además se había hecho un absoluto silencio, tan absoluto que ni siquiera se escuchaba el ruido de la fiesta. Por su cabeza rondaban mil ideas cómo podía haber entrado alguien si él cerró con llave y comprobó que se encontraba solo. Los golpes volvieron, y como queriendo convencerse a sí mismo de que alguien se había encerrado para hacerle una mala jugada, lanzó un grito entre enfadado y atemorizado: ¿Quién es? No jodan. Armándose de valor, miró por debajo de la puerta y sintió que se le paraba el corazón al ver que no había nadie al otro lado de la puerta. Impulsado ya no por el valor sino por el terror que nos hace correr para sobrevivir, abrió violentamente la puerta del baño y, justo en el momento en que pretendía salir, se giró tras oír una voz de mujer detrás de él. Al hacerlo pudo ver una mujer totalmente cubierta de sangre que con los brazos extendidos intentaba alcanzarle mientras arrastraba una de sus piernas parcialmente devorada. Totalmente bloqueado por el miedo, Pedro perdió la orientación y en su carrera se golpeó la cabeza con el marco de la puerta quedando inconsciente. Minutos más tarde despertó mientras varias personas le rodeaban tratando de reanimarle. Su amigo, al escuchar un fuerte golpe en el baño, decidió acercarse a ver qué había sucedido y le encontró en el suelo inconsciente. Todos tomaron su historia como la de un borracho que no recordaba lo que había sucedido. Pero en su pierna había una marca inequívoca de que la leyenda era cierta. Un mordisco con la forma de una dentadura humana. Tal vez si su amigo no hubiera llegado a tiempo él mismo hubiese formado parte de la historia de la mujer asesinada en el baño. Con esta leyenda concluimos la segunda entrega de Leyendas Urbanas. Para la próxima les traigo relatos de terror en su primera entrega. Desde ya les doy las gracias por entregarme voluntariamente sus almas, las usaré como alfombra ya que se viene el invierno. Recuerden que, no importa dónde estén, ellos los encontrarán. No traten de olvidarlo, pues ellos estarán siempre presentes. Y no olviden que, ellos, no te dejarán dormir. Hasta el próximo programa.